Buenas, aquí estamos en nuestro producto integrador de aprendizaje. Yo soy Owen Gerardo Salinas Ontiveros. Esmeralda Flores. Yo soy Nilce Ramírez. Mario Ramírez. Jorge Armando. Y estamos con la licenciada Karen García. Karen García. Bueno, nosotros venimos aquí para hacerle una entrevista. Antes que nada, nos gustaría conocer acerca de su formación, en la universidad donde se formó, más o menos cuánto lleva trabajando en esto de la psicología educativa, su experiencia en distintos lugares. Me gustaría que nos platicase sobre eso. Sí, claro que sí. Pues bueno, yo soy la licenciada Karen García. Yo soy egresada de justamente la UANL, de la trayectoria educativa cognitivo-conductual. Ahí pues me formé los 5 años que son. Normalmente pues como ustedes justamente les va a tocar la parte de las prácticas. Mi primera práctica fue en un centro que se llama Asociación Regiomontana de Niños Autistas, que en este caso se le abrevia ARENA. Esa fue mi primera experiencia de práctica en donde tuve la oportunidad de conocer un poquito más sobre el tema, tanto de la parte clínica infantil, pero también del neurodesarrollo, como la parte de qué pasa cuando un niño tiene un desfase en el desarrollo, cuando tiene diagnóstico de algo del neurodesarrollo, como lo es autismo, TDAH, discapacidad intelectual, que ahora se le llama trastorno del desarrollo intelectual. Pues todo se va actualizando, pero ahí fue mi primera práctica como tal ya en la formación de educativa cognitivo-conductual. La segunda práctica que tuve fue en un DIF ubicado en el municipio de San Nicolás, en donde atendía pacientes, ya ahora sí que del área clínica, la parte también niños con síndrome de Down, también con algún trastorno del neurodesarrollo, en donde pues ahí empecé a ver la parte individual. De hecho, en Arena lo omití, en Arena fue más la práctica grupal, ahí no sé si lo conozcan, pero son niños que tienen diagnóstico ya de autismo y es una intervención de forma grupal. En el DIF de San Nicolás tuve la oportunidad de aprender un poco más de lo que era la terapia individual, en donde yo creo que alrededor de 4 meses de intervención con los niños nos van dejando como programas de intervención y ahí es donde te dicen de que, bueno, cada niño tiene su programa de intervención, tenemos que hacer una evaluación previa para poder hacer una intervención correcta en base a las necesidades de cada niño. Posteriormente de esas prácticas me invitan a trabajar en Arena, que fueron mis primeras prácticas, y ahí empiezo como a desempeñarme un poco más ya esa área específicamente profesional en cuestión de el neurodesarrollo, que es el diagnóstico de autismo en este caso, específicamente en Arena. Entonces, tengo la oportunidad de estar ahí entre prácticas de nuevo, servicio social y trabajo antes de egresar de la UANL. Entonces, esa oportunidad se me dio, el servicio social lo hice más en sabatinos, después me quedo trabajando ahí 6 años, justamente en Arena, después de egresar de la uni, voy a Arena y trabajo ahí 6 años. A la par de Arena entro a otro consultorio que se le llama actualmente Tempranamente, está en San Pedro, y esa fue parte también de mi formación, ahí duré 4 años, entonces 6 años de Arena, 4 años de acá. En parte de mi formación siempre me he especializado en la parte del neurodesarrollo, justamente entre diplomados, pruebas certificadas para diagnóstico de autismo, TDAH, toda esta parte siempre ha sido, bueno, desde mis prácticas, creo que influyó mucho que fuera mi primera práctica porque fue lo que me atrapó desde un principio y fue lo que me hizo formarme en estas áreas. Actualmente estoy por cursar una maestría, ya también en el tema de educación, pero pues justamente lo que me llevó a hacer lo que hago ahorita es la práctica y la parte de diplomado, certificaciones en el tema del neurodesarrollo. Actualmente pues ya egresé en el 2017, entonces ya van a ser casi 10 años de egresada. De experiencia yo puedo decir que con las prácticas, porque las prácticas pues sí te dan una experiencia, pues ya casi 12 años trabajando en el área. Posteriormente Arena me salgo para fundar justamente con otra compañera a su lado, lo que estamos aquí ahorita. A su lado es un centro de atención infantil que se enfoca justamente en trabajar con niños desde el año hasta los 12 años y buscamos cómo dar intervención a los niños que tengan algún desfase en su desarrollo. Desde el momento en que el niño, bueno, vienen familias con motivos de consulta de que mi niño no habla, mi niño tiene desfase en tal área de su desarrollo y queremos ver qué es lo que está pasando, hasta niños que ya vienen con un diagnóstico específico o con una sospecha específica de que es que me dijeron que podía ser autismo, me dijeron que podía ser TDAH, me dijeron que era algo maduracional. Y el proceso aquí en A su lado es esta parte de evaluación inicial, que yo me encargo de las evaluaciones, hago la entrevista con la familia, observación con los niños,
ver los comportamientos que están pasando, ver si es necesario pues no canalizar, sino ponerme de acuerdo o en equipo con con la escuela para ver qué pasa en la escuela. Al final el ambiente, cuando los niños están en casa y también en su ambiente escolar, pasan diferentes cosas porque es un ámbito social diferente, entonces vemos como que qué está pasando y se les da a la familia ya sea un diagnóstico o un prediagnóstico. Esto nos ayuda, como les mencionaba al principio, a fundamentar como una intervención, porque si la mayoría, aunque no tenga un diagnóstico, si vemos un desfase en el desarrollo, pues vamos buscando que tengan la intervención adecuada dependiendo de lo que necesitan. Entonces, eso es lo que hacemos aquí en evaluación. En la segunda parte es como que, ok, ya te evalué, es lo que necesitamos. Tengo a mi equipo de trabajo, que son las terapeutas. Ellas se encargan de la parte de la intervención, que ahorita vamos a ver por allá. En la intervención, pues se encargan de trabajar toda esta parte, dependiendo de cada niño, de su desarrollo, del desfase que tengan y buscar una evolución en los niños. Y pues a su lado actualmente tiene 5 años que se fundó. Contamos aquí son como 8 salones en donde damos la intervención y aquí donde estamos es el área de evaluación y diagnóstico. Ok. Desde toda esta experiencia que usted nos comenta, ¿cuál nos diría que es el papel de un psicólogo educativo, no? Porque pues se tiene esta idea de la psicología como estar en consultorio con paciente, ¿verdad? Sí. Y creo que es algo muy interesante el saber cuál es en sí el papel de un psicólogo educativo, tanto escolar, tanto en este tipo de centros. ¿Usted qué nos podría decir? Pues la verdad es que una pieza clave o fundamental, uno es la vocación, que te gusta trabajar con niños, pero también el mantener motivado a los niños. Siempre creo que este contraste de tenemos que estar en un lugar encerrado porque es psicología y es un consultorio, es se queda muy corto esa parte, sino que es buscar el rapport con los niños, es buscar que se sientan en confianza, mantenerlos motivados y también creo que clave es no nada más que lo que se hace en consulta se quede en consulta o en terapia, sino que pasar toda esa información a la familia para que ellos continúen trabajando en la casa y a la escuela dependiendo las herramientas que tengan. Y sobre todo, pues, como les mencioné al principio, como trabajamos con neurodesarrollo, pues son muchos niños que no hablan, entonces buscar herramientas que los niños puedan llevar a su vida diaria y que puedan ejercer para pues tener una vida más autónoma. Sí, y para diferenciar mejor estas ambas ramas, ¿cuál nos diría que es la diferencia en la práctica entre la psicología educativa y la psicología clínica? Bueno, uno, la psicología educativa es que nos enfocamos más en niños, o sea, es la parte como la parte educativa, vemos la parte del preescolar, desde el desarrollo, hablamos desde un nacimiento, como cómo va desarrollándose el menor a través de los años y si vemos mucho la edad cronológica del niño y su edad maduracional, de que si va acorde a lo que el niño tiene que estar haciendo y si no, ahí en la parte intervenimos. Algo que diferencia, y de hecho aquí en a su lado lo dejamos muy en claro cuando nos piden información, porque nosotros somos 100% psicología educativa, es que el área clínica, hablando de un tema emocional, no lo abordamos. Por ejemplo, la parte de un duelo, que un niño perdió a sus papás, o por ejemplo, separación de los padres, son temas muy específicos de un área clínica infantil, porque no abordamos la parte educativa, sino más, no tanto el aprendizaje o el desarrollo, sino ya más un tema emocional. Entonces sí se diferencia muchísimo una parte de la otra. Ok, bueno, ahora le voy a pasar el micrófono a mi compañera Miss. Bueno, usted mencionaba dependiendo del niño que tuviera, quisiera preguntarle como qué técnicas son las que, o instrumentos son los que usted utiliza más a la hora de tener una terapia con un niño. Por ejemplo, desde un principio, cuando se hace una evaluación, primero es la entrevista clínica. La entrevista clínica, y creo que también lo machetean mucho en la facultad porque es fundamental para saber qué es lo que vamos a hacer o qué es lo que está pasando. Hablando desde dificultades que tenga el niño en su desarrollo, pero también su entorno familiar. Desde ahí es ver qué vamos a modificar y qué tenemos que cambiar. Después elegir los instrumentos, como mencionas, hay inventarios del desarrollo infantil estandarizados, existen varios como el DP3, el IDI de Margarita Ramos, son varios que se utilizan y ya nosotros aquí en específico utilizamos el de Margarita Ramos, que es como un estandarizado, un checklist que vamos viendo qué no hace el menor y nos vamos regresando hasta llegar a su edad maduracional. Entonces, al momento de nosotros encontrar de que a este niño, a pesar de tener 3 años, vemos reflejado que su edad madura es de 1 año, desde ahí tenemos ítems que trabajar. Entonces, ese es un instrumento de evaluación y de intervención, porque eso nos lo llevamos a terapia, nos lo llevamos a la parte terapéutica y es como, ok, si es un niño que ya debería decir oraciones, pero apenas me dice 3 palabras, mi trabajo es que diga 5, que diga 10, no lo de un niño de su edad.
Entonces, esos instrumentos son unos, el IDI, la entrevista. Para evaluación y diagnóstico hay dos específicas que utilizamos para autismo. Uno le llama ADR, que es entrevista revisada para el diagnóstico de autismo. Estas son certificadas y ocupan, más allá de que la persona sea licenciada en psicología, que esté certificado en estas pruebas para poder utilizarlas. Son entrevistas, son muchas preguntas para los papás enfocadas al neurodesarrollo, al tema de autismo. Otra es el A22, que más allá de un protocolo con familia, es un protocolo de observación con el menor en conjunto con la familia y se busca también detectar señales del diagnóstico de autismo dentro de la sesión. Existen checklists en donde vienen las diferentes áreas del desarrollo y siempre en área educativa se van a fijar que son las 5 áreas del desarrollo que nosotros tenemos que observar, la parte de su actividad física, la parte motora, la parte de autonomía, habilidades sociales, comunicación y lenguaje, la parte cognitiva, son esas 5 áreas y tenemos que ir evaluando de esas 5 áreas. Entonces, a la pregunta específica, existen varios instrumentos de evaluación que lo miden y que al momento de determinar qué pasa, tenemos que llevarlo a la intervención para ver cómo vamos a trabajar. Ok, y también quisiera preguntarle otra cosa también sobre las técnicas, que por ejemplo, cuando en casos de ansiedad o por ejemplo problemas emocionales que puedan afectar el rendimiento, ¿como qué técnicas usted utilizaría específicamente en eso? Por ejemplo, al principio, dejando como esa parte clara de que casi no trabajamos el tema cuando hay algo crónico de ansiedad o algún diagnóstico específico por tema de separación o por tema, pero sí pasa que, no sé, si algún niño aquí tiene dificultad en habilidades sociales y le causa un tema de ansiedad, pues sí son cosas que tenemos que abordar. Entonces, uno aquí, pues son las exposiciones, se le llama como aproximaciones sucesivas a las situaciones a los que ellos enfrentan diariamente y que les genera estrés, como buscar la forma de ir acercándolos a un resultado que les genere menos ansiedad. Poco a poco, con técnicas como de respiración, relajación, orientación, se le llama como plática guiada específicamente, como decirle qué es lo que tiene que hacer. Y mucho de lo que utilizamos aquí, específico en Azulado, es la anticipación. Nosotros, para poder ayudarle a un niño o preadolescente, porque mencionaba que es hasta los 12 años aquí, la forma en que lo hacemos es anticipar lo que va a hacer y de esta forma a los chicos les ayuda, bueno, al menos tengo bajo mi control las actividades que voy a hacer y me genera menos ansiedad. Entonces, un tipo de técnicas que como los adultos también utilizamos agenda y si yo no tuviera agenda tal vez me sentiría ansiosa. Entonces, buscamos anticipar actividades a los niños para que sepan a lo que van. Más porque regresando a, pues ahora sí que al núcleo de a su lado, trabajamos con neurodesarrollo. Entonces, muchos chicos tienen diagnóstico de autismo aquí. Yo creo que alrededor del 85% de los niños que tenemos aquí tienen diagnóstico de autismo. Entonces, cuando pasa esto, pasa dentro de las características del diagnóstico de autismo, es esta parte de la inflexibilidad cognitiva. Es decir, no acepto ciertas actividades porque prefiero otras. Y al anticiparles, al utilizar esta técnica de anticipación, pues nos ayuda a generar menos estrés en ellos y que sepan a lo que vienen, sepan qué es lo que van a hacer. Esta técnica la generalizamos, buscamos que se utilice en la escuela, buscamos que se utilice en casa, de que es el niño que no quiere ir al súper, el niño que no quiere ir a tal fiesta, el niño que porque las habilidades sociales les cuesta, pero al momento de anticiparles de que hoy es lunes, el miércoles vamos a ir a tal lugar, puedes hacer esto como alguna estrategia de autorregulación. Esa anticipación ayuda mucho a que cuando llegue el día, en lugar de ese berrinche, rabieta, como le podamos llamar, en ese momento que surgía, pues pueda ser menor porque ya sabe qué es lo que va a pasar. Entonces, la anticipación es algo que usamos mucho. Ok. Es como, por ejemplo, en general, como las personas entonces, de que organizan sus días o así, para saber decir, ok, este día tengo que hacer tales cosas y no sentirse también como que abrumados, como usted dice, Sí. abrumados para saber y organizarse y prepararse también mentalmente para lo que tienen que hacer. Pues en este caso, pues también los niños es pues lo mismo que como en los adultos en la vida laboral, por ejemplo. Sí, sí, así es. Y de hecho, no nada más pasa con el diagnóstico de autismo, como dices tú, pasa con todas las personas, nos ayuda, nos relaja, nos mantiene un poco más atentos a lo que tenemos que hacer. Y pasa también mucho con el otro diagnóstico de TDAH, trastorno por déficit de atención con hiperactividad, que también tenemos un buen porcentaje de niños que tienen este diagnóstico. Pues una característica principal justamente es esta parte de cómo limito mi tiempo, cómo estructuro mi día,
para que me alcance a lo que quiero hacer y lo logre. Entonces también ese tipo de estrategias ayudan, porque es como, a ver, si alcanzas esto, no alcanzas esto y cómo te puedo estructurar. Y también para que me aceptes actividades que sueles no aceptarme. Entonces ir implementando cosas para que sean más flexibles. Muchas gracias. Sí. Bueno, para comenzar, mi primera pregunta es, dejando a un lado ya el tema como que un poquito lo técnico y metiéndonos un poco más a lo personal, ¿cómo te sientes tú al ejercer de esta manera tu profesión? Y pues si tienes un mensaje que le quieras dar a mi salón de clases por si hay alguien que le interesa el tema o que ya tiene tiempo pensando en justo todo este mundo en el que En el tú, área. ajá, en el área en el que tú laboras. Pues la verdad es que me gusta mucho, desde que creo que se pueden dar cuenta, desde el momento que pisé el lugar donde empecé a hacer prácticas, fue algo que me atrapó. Mucho se dice del área que una vez te gusta ya no te suelta, o sea, como que es lo que te gusta hacer y ahí quedaste. No por conformismo, sino por gusto y porque te motiva tu trabajo. Yo siempre soy de la creencia que mientras tu trabajo te guste, se siente como si no trabajaras. Entonces, desde ese momento hasta la fecha, y creo que también el hecho de emprender en el área, o sea, yo lo quiero hacer por mi cuenta, porque me gusta, lo disfruto. Actualmente las responsabilidades cambian y creo que es lo que más me motiva. Actualmente que yo me encargo de la evaluación y diagnóstico, de orientar a familias, extraño mucho el área de intervención, de que yo tenga que estar como terapeuta. Ya no lo he realizado hace como a lo mejor algunos año y medio, 2 años. Cubro y realizo esas actividades de forma esporádica, pero mi función principal ahora es la evaluación y diagnóstico. Entonces, en base a esto que hago ahora, sí puedo mencionar que se disfruta, si esta vocación es de la persona, se disfruta porque no nada más apoyas al niño, apoyas a toda una familia. De hecho, la misión de a su lado va muy relacionada a poder, pues, cementar esa semillita en el niño, pero realmente que no se quede aquí, sino, de hecho, le llamamos trascender en la vida del niño. Que mi función como psicóloga trascienda a que si yo le enseño a hablar, pues el niño no nada más va a hablar aquí, sino le va a servir pues para toda su vida. Entonces, pues esa es la motivación que actualmente me da, el poder ayudar a los niños y poder ayudar a las familias. Y pues luchamos con muchas cosas. Creo que han escuchado mucho el tema de inclusión, el tema de que lo acepten o no en la escuela, que tanto los maestros estén preparados para recibir a niños neurodivergentes en la escuela. Son muchos temas actuales, pero que pues en este lado pues estamos constantemente buscando la manera del cómo sí. Entonces mi motivación es todos los días. Bueno, y volviendo ya al tema de todo esto de técnicas, yo tengo una pregunta y hace un momento mencionaste con la pregunta de mi compañera, dos técnicas que son del modelo cognitivo-conductual. Sí. Entonces, a mí me gustaría saber si has investigado o si has utilizado algunas técnicas de otros modelos de la psicología, como por ejemplo el psicoanálisis, la gestalt o algún otro, ¿verdad? Por ejemplo, hay diferentes, ya ven que está también la otra trayectoria que es más constructivista y se menciona mucho que es sobre un poco más libre, un poco más de motivación. Aquí en A Su Lado buscamos mucho trabajar en base a la teoría cognitivo-conductual porque es la formación que tenemos la mayoría o casi todas las psicólogas que tenemos aquí, pero nunca estamos cerradas a nada. Es decir, si hemos investigado, conozco el tema, sabemos que hay otras funciones, hay veces que esas otras técnicas, por ejemplo, que es más orientación platicada con el menor, esa parte clínica justamente canalizamos cuando no lo podemos hacer aquí. ¿Por qué? Tenemos esta creencia de que al menos en los diagnósticos que trabajamos, el tema cognitivo-conductual está más comprobado que funciona con los niños que abordamos en este momento. Por eso es que trabajamos en base a estas técnicas y en base a esta teoría. Pero sí, por ejemplo, la parte constructivista, al momento de que vienen menores a trabajar el área social, a trabajar un poco, dependiendo el enfoque de trabajo que se ocupe trabajar, aquí sí implementamos diferentes técnicas. Por ejemplo, el juego libre, hay orientación guiada, hay la parte de que pase el papá y que juegue con él. Se le llama como la parte terapéutica del juego,
que es ahí nada cognitivo-conductual, es todo lo que le motive al niño y vamos utilizando ese tipo de enfoque para que el niño se sienta motivado todo el tiempo y sobre todo se trabaja cuando trabajamos el lenguaje, porque ahí no ocupamos modificar ningún tipo de conducta, sí la parte verbal, pero es más como la motivación que pueda tener el menor y es cuando utilizamos más esa parte constructivista o más liberal. Pero en sí como enfoque psicoanalítico, gestalt, casi no lo utilizamos. Bueno, entonces le paso al micrófono. Abordando un poquito más desde el tema del salón de clases dentro del aula, ¿usted cómo diría que un psicólogo educativo equilibra lo que es el papel de los docentes, de los padres de familia, inclusive de los mismos alumnos, para dar su punto de vista referente pues al estudiante? Sí, mira, por ejemplo, el psicólogo educativo pues está en diferentes instancias. Hablamos del, yo soy psicóloga educativa, hay muchas psicólogas educativas aquí. Hablando del sistema escolar, sí influye mucho un psicólogo educativo en el cómo reparte la información. ¿Por qué? Porque sí pasa, desafortunadamente, como mencionaba ahorita, hay muchos maestros hablando de nivel preescolar, primaria, secundaria, que son los niveles que aquí hemos como compartido. Pasa que no tienen información del tema de lo que los niños necesitan cuando hay una dificultad. A lo mejor ellos ven como la norma, cuando algo se sale de la norma es como, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Y pues la función del psicólogo educativo pues sí equilibra esta parte porque es, yo tengo el conocimiento, yo hago se les llama, por ejemplo, en las escuelas públicas hay departamentos que se les llama UDEI, no sé si lo conozcan. El departamento de UDEI es como un departamento que tiene que incluir psicología, trabajo social, en donde tienen que hacer adecuaciones con los niños que tienen algún diagnóstico. Entonces, sí equilibran totalmente porque si la maestra de planta, a lo mejor no digo que no quiera tenerlo, no quiera hacerlo, sino que a veces el conocimiento se limita para poder implementar estrategias, pues el psicólogo educativo lo que hace es hablar con la familia, hacer sus entrevistas, canalizar a externos para poder ver qué más puede suceder y bajar toda la información con el maestro. Entonces, sí es su función realmente es muy importante para poder justamente la palabra equilibrar lo que el niño va a hacer en su día. Hay veces que las adecuaciones son mínimas, como justamente estas anticipaciones que recomendamos en las escuelas, que pongan una agenda visual o que pongan una agenda escrita y vayamos palomeando. Va dependiendo, hay adecuaciones en cuanto a contenido, es decir, el niño a lo mejor va en segundo de primaria, pero su adquisición o su cognición no es posible todavía que aprenda a ese grado, tenemos que hacer adecuaciones en base al contenido curricular y bajarlo un poco más al nivel que tiene el niño. Dependiendo de la situación, es como el psicólogo educativo entra y busca hacer este equilibrio entre la familia y los papás, en la familia y los maestros. Hay veces que hay conexión con los terapeutas externos. Por ejemplo, aquí de este lado, pues me toca compartirles esto, que es como yo cuando tengo un niño escolarizado y veo que hay dificultades en su inclusión, yo conociendo al niño veo qué le sirve a él, hablo con la escuela y vemos como la forma en que pueda incluirse en una institución. Justamente retomando esto, desde su experiencia, ¿ha habido algún caso que le haya hecho reflexionar sobre cómo se usan estas terapias, a lo mejor, o el papel que influye la psicología educativa en lo que es dentro del aula? Sí, dentro del aula escolar, ¿verdad? Mencionas. Sí. Sí, la verdad es que un caso específico te puedo decir que ha habido muchos. Creo que en general hay niños que no tienen nada de habla y muy buena comprensión. ¿Qué quiere decir esto? Que al momento de ver en la escuela a un niño que no habla, ya están dando por hecho que es un niño que no va a aprender, es un niño que no va a poder incluirse, no va a poder jugar, no va a poder tener. Y desde ahí, desde el sesgo, hacemos una exclusión horrible con los niños. Entonces es como, bueno, ¿qué pasa con la psicología educativa? Al momento de evaluar nos damos cuenta que, ok, es un niño que no habla, pero aprende muy bien. O sea, su nivel cognitivo es bueno y puede aprender diferentes cosas con los instrumentos y herramientas adecuadas. Entonces, aquí he tenido casos de niños de mucho éxito en esta parte, porque a veces nos dicen como las dueñas de las barajitas, porque utilizamos mucho apoyo visual. Entonces, como que vemos la forma en que el niño no nada más sea verbal, un niño cuando tiene dificultades del habla, pues muchas veces, y creo que tienen dificultades para recibir también indicaciones. Entonces, cuando es de forma visual, ayuda mucho la comprensión y si es un niño que me comprende, pues va a tener una herramienta, perdón, funcional para llevarla a cabo en la escuela.
Entonces, yendo como a ese caso de éxito, sí, implementando estrategias, hay niños que se adaptan y tengo niños de 4 años que no hablan absolutamente nada y saben, o sea, saben identificar conceptos hasta el 2000, 3000, 4000, cifras muy altas y son muy inteligentes. Y eso sorprende, pero cuando no los descubrimos, cuando no nos damos cuenta, pues está el problema. Uh-huh. Bueno, ahora le voy a pasar el micrófono a mi compañero Juan. Sí. Bueno, pues yo algo con lo que me quedé mucho en esta plática es todo lo que usted mencionó, que, bueno, toda la experiencia que ha adquirido desde que incluso era estudiante, ¿no? Uh-huh. Con las prácticas, el servicio, y bueno, ahora con este proyecto que a su lado que usted Sí. construyó. Entonces quería preguntarle, con todo este conocimiento que ha adquirido, ¿qué ha identificado que afecta más a los niños, ¿no? Problemáticas específicas que ahora en retrospectiva cree que a lo mejor la sociedad podría hacer pues un poco más de esfuerzo, ¿no? Para prevenirlo. Uh-huh. No solo como psicólogos educativos, sino pues maestros, padres, hermanos. Sí, como sociedad en Sí, general, ¿qué ¿verdad? podríamos hacer para...? Pues mucho, tener mucha empatía. O sea, se puede sentir como muy repetitivo, porque sí es empático con los niños que tienen algo, pero realmente es empático con los niños y con las familias. Créanme que hay veces que las familias están pasando también por un duro proceso cuando sus niños no tienen el nivel de edad maduracional que se requiere para que vayan a la escuelita, para que vayan al kinder, para que vayan a diferentes lugares. El hecho de que la gente no conozca el área, que no conozca el tema, hace automáticamente que no tengan empatía porque no estamos entendiendo qué es lo que está pasando con la persona. Entonces, y esta parte, entender que son personas que sienten, que viven, que sufren cuando no logran hacer alguna situación. Sufre el niño, sufre la familia. Entonces, y aquí es desde ese momento que tenemos empatía. Yo he, por ejemplo, impartido pláticas, creo que no se los comenté cuando me presenté, pero he impartido pláticas a escuelas. He tenido como pláticas, unos 100 maestros juntos y yo platicando con los maestros. Los maestros le tiran a los papás a los maestros, o sea, como que todos contra todos cuando deberíamos estar haciendo equipo. Entonces, ¿qué mejor que hacer equipo si como quiera dices tú, bueno, yo siendo maestro, pues ya me tocó, voy a estar de este lado, si los niños cada vez hay más diagnósticos, esa es una pregunta también muy común de que por qué hay más autismo, por qué hay más TDAH, no es que haya más, sino que hay más diagnóstico, hay más detección, hay más intervención. Antes los niños con autismo no iban a la escuela, ahora la inclusión ha hecho que tengan que asistir, pero con base a una inclusión. Entonces es algo que no podemos evitar vivir, no vamos a evitar vivir que ya sea si yo no tengo un hijo que tenga alguna necesidad educativa especial, puede tener un compañerito. Yo no lo puedo evitar porque tengo que conocer, tengo que enseñarle y pues darle esos valores para que tenga empatía con ese niño. Y así yo mamá también, con las mamás de niños que tienen alguna condición. Entonces todo eso ayuda a tener más empatía. Entonces si me preguntas qué hace falta, pues mucha empatía, porque uno nunca sabe cuándo le va a tocar pasar por ese proceso, tanto como profesional como familia. Entonces, acercarte más a esas situaciones, conocer para poder no siempre ayudar, a lo mejor no siempre es ayudar a hacer algo, pero también el no hacer nada nunca también afecta, sino que involucrarte en algo específico como información, escuchar a la persona, entender situaciones. Entonces, todo eso pues creo que se basa o se resume en la empatía. Uh-huh. Y bueno, continuando un poco con este tema que mencionó, de por ejemplo, que hoy en día se tienen más diagnósticos, esto debido pues al avance de la propia psicología, pues también los psicólogos creo que actualmente se enfrentan a problemáticas que antes no ocurrían. Por ejemplo, se menciona mucho la sobreexposición a dispositivos móviles, cosas por el estilo. También pues los debates de si deberíamos integrar a los niños a la sociedad, a escuelas, pues no sé si la palabra sea normales, Regulares. regulares, Uh-huh. gracias, o si tendrían que tener sus propios espacios. Pues el rol del psicólogo educativo yo creo que se está enfrentando a diversos problemas que antes no estaban. Entonces, ¿cómo cree usted que va a evolucionar su rol? ¿Si se debería expandir a problemas más sistémicos o si debería enfocarse únicamente en la educación? ¿Cómo ve usted esa evolución? Creo que va para allá. O sea, realmente no sé si lo han escuchado últimamente, hay leyes que las mismas mamás empiezan a implementar, que ahorita es como que queremos gente estudiada en las aulas. Yo creo que va más hacia ese lado. Sí, hay quienes por su parte maduracional y autonomía
que en las diferentes diagnósticos que tenemos en el neurodesarrollo, hay quienes sí se les dificulta muchísimo estar en una institución regular por la parte social, la parte cognitiva, que es muy complicado. Ahí siempre es medir qué tanto beneficio le va a dar la escuela al menor y qué tanto beneficio le va a dar tanto para su vida diaria y la parte académica. Esas son decisiones complicadas porque es decisión también de la familia, como que qué tanto tengo que esforzarme para que vaya a una escuela regular o en qué momento tengo que mejor ir a un CAM, que ya es un centro de atención múltiple donde ya atienden a niños con alguna condición específica. Entonces creo que a tu pregunta, sí van a seguir evolucionando esta parte de sistemas de inclusión. Se están proponiendo muchas cosas. En Monterrey acaban de abrir, hablando de aquí en nuestro estado, en Monterrey acaban de abrir un centro para atención a niños con autismo. Entonces, esta parte es, hay centros que te pueden atender, cada vez hay más, pero también cada vez que hay más centros, tratamos nuestra función como psicología educativa es prepararlos para la vida. ¿Y la vida qué es? La vida es la escuela, la vida es ir al súper, la vida es tener una familia, la vida, y es ver qué tanto pueden adquirir para poder hacer esa vida autónoma y buscar la manera en que sí se pueda. Porque de la otra forma es cada quien sus espacios, es retroceder un poco. Entonces sí es como ir evolucionando y ver qué herramientas necesitamos. Y créanme que hay muchos niños que muchas veces es más conducta, es más el tema de adaptación y que se adaptan muy bien luego que tienen las herramientas adecuadas. Pero sí es buscar, buscar, tener empatía, que la gente esté capacitada. Es todo un mundo en donde tenemos que ir buscando la forma. Uh-huh. No sé si algún compañero más quiere hacer otra pregunta. Bueno, de antemano agradecer por su tiempo y por habernos dejado entrevistarla. La verdad fue una experiencia muy fructífera. No sé si ahorita hay alguna chance de que también nos enseñe un poco el centro o así. Y pues nada, muchas gracias. No, gracias a ustedes y sí, ahorita les comparto los espacios. Sí.